Vamos a abrir nuestra Biblia un momento más. Quiero orar por usted. Estaba pensando hace un momento, Señor, yo necesito un avivamiento en mi corazón. ¿Usted necesita? Pídaselo al Señor. El Señor dice, pedid y se os dará. ¿Sabe que a veces dejamos de buscar en Dios y de clamar a Dios en este sentido? Porque otras cosas ocupan nuestro corazón. Pero Señor, aviva el fuego, aviva el don que fue impuesto por la imposición de manos. Aviva el don que hay en mi vida. Usted tiene dones y capacidades que Dios le ha dado. En el nombre de Jesús. Así que clame, Señor, aviva el fuego en mi corazón. Aviva el fuego en mi corazón. ¿Amén? Usted y yo necesitamos, como dijo recién el pastor, que el cielo sea manifestado a nuestra vida. Que se abran los cielos. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que dice que la oración de los santos se unió con el incienso del altar y es arrojado a la tierra y cosas ocurren. Está ese movimiento de Dios aquí en la tierra. Entonces, aviva el fuego de mi corazón, Señor. Aviva el fuego de mi corazón. Vamos a abrir nuestra Biblia, insisto, en el libro 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7 en la Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Amén. Diga conmigo, este es el día que el Señor preparó para mí. ¿Está convencido? ¿Está convencido? Amén. Pues yo lo declaro convencida. Este es el día que el Señor preparó para mi vida. Amén. Leemos entonces. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Miren la secuencia que tenemos aquí de situaciones. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más peso de gloria, peso y eterno
excelente y eterno peso de gloria. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Digo, si quisiésemos hablar de cada texto, tenemos sermón para cada texto, pero yo simplemente quiero hacer un bosquejo rápido en esta noche, porque quiero orar por usted. Voy a enfatizar el texto, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este versículo está introducido aquí en un contexto donde habla de que hay tribulación y angustia y una serie de condiciones que muchas veces el ser humano se ve involucrado en estas situaciones. Es la vida misma. Estamos perseguidos, atribulados. Es la vida misma. La vida misma te plantea esta serie de circunstancias que tú vives cada día. Cada día, en algún momento te ves enfrentado a esta particularidad que describe estos textos. Y entonces dice, habla de la muerte y habla de la vida, pero dice que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es interesante porque está hablando en un presente y en un futuro estos textos. Está hablando en un presente y en un futuro. Y cuando en la Escritura el Señor Jesús estuvo visitando a su amigo que ya había muerto, Lázaro, ya estaba en la tumba y él estaba de camino y en un momento él percibió que su amigo dormía, que había muerto. Y comenta con sus discípulos. Y sus discípulos creyeron que dormía, no que había muerto. Pero él estaba hablando de la muerte. Cuando llega estaban sus hermanas y él habla con sus hermanas, chequea la fe de ellas y el conocimiento que tenían de él. Y entonces, Señor, sí sabemos que un día vas a resucitar, que un día resucitaremos, que un día estaremos contigo en la gloria. Eso sabemos, que un día. Y entonces el Señor habla con ellas y les dice, esto se va a producir en este mismo instante. Vas a ver la gloria de Dios, el poder de la resurrección. Y llama a Lázaro de la muerte y lo hace traer a la vida. Entonces estaba conjugado, sí, un día, sabemos que un día eso va a suceder, futuro, pero el Señor le dice, en este presente vas a conocer la resurrección. Y lo pudieron, sus ojos le vieron, sus ojos palparon, como dice la Escritura, los discípulos tocante al verbo de vida. Es interesante ver cómo el Señor Jesús trabaja con sus discípulos intensamente, cómo los pone como en un seminario intensivo a sus discípulos, porque ellos darían comienzo a la iglesia. Ahí en Hechos de los Apóstoles, como el pastor acaba de decir lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles. Entonces ellos darían comienzo a la iglesia, ellos eran el fundamento, por lo tanto tenía que trabajar mucho con ellos. Eran igual que usted y como yo, pero ellos vendrían a ser el fundamento. De alguna manera nosotros hoy día estamos estableciendo el fundamento, la iglesia de hoy
está estableciendo, agarre esto, hermano, la iglesia de hoy está de alguna manera estableciendo el fundamento para la venida de Cristo Jesús. Es otro tiempo, es otro momento. Por eso necesitamos que el Señor avive nuestro corazón para ser entendidos en Él. Ahora este pasaje, el versículo 7, comienza diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia no sea de nosotros. Lo obtenemos ahí, mire. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice, porque hay una condición humana de flaqueza, que hay atribulación, que hay angustia, desesperados, perseguidos, angustiados, atribulados, desamparados, derribados. Todo esto, dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahora, la pregunta es, fíjese lo que está diciendo aquí, llevando siempre, subirlo un poquito, para que dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Habla que nosotros estamos llevando la muerte de Jesús. Jesús murió en la cruz y clavó allí en esa cruz las miserias humanas, que era causa del pecado. Entonces la clavó ahí. Y nosotros llevamos en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo de muerte está hablando, nuestra naturaleza caída está en nosotros. Pero tenemos el tesoro en estos vasos, por eso lo identifica como vasos de barro, porque usted ve lo que es un vaso de barro. En la antigüedad había vasos de misericordia, que era lo que se servían en las puertas de las ciudades cuando venían los sedientos. Entonces había vasos que se llamaban vasos de misericordia. Ahora, los vasos de barro se utilizaban como figura ya en el altar, en otro lugar más específico. Entonces él habla de esos vasos de barro y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Vaso de barro es frágil, el vaso de barro, el alfarero lo manipula y sabemos cómo funciona el tema del barro. No voy a hacer ahora el análisis del barro, pero es interesante pensarlo. Entonces, él identifica el cuerpo nuestro, a nosotros, como vasos de barro, que son vulnerables, tienen problemas. Sí, hay problemas. Nosotros como personas, como seres humanos, somos vulnerables a todas estas circunstancias que ahí lo menciona el texto. Pero dice, hay algo diferente en los cristianos. Dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Ahora, la pregunta es, ¿usted sabe cuál es el tesoro? ¿Sabe cuál es el tesoro? ¿Sí o no? ¿Cuál es el tesoro? Jesús. Lo decimos rápido, Jesús. Ahora, el Señor Jesús habló con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y porque unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen esto, otros dicen esto. ¿Se preguntó usted alguna vez qué es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Cómo definiría a Jesús? ¿Cómo lo definiría? ¿Diría es el Salvador? Sí. Está bien. ¿Qué más? ¿Es un hombre extraordinario? También. ¿El gran otro? También.
¿Cómo lo definiría usted a Jesús en su vida? ¿Es mi amigo? ¿Qué más? ¿Sabe usted una cosa? Nosotros definimos a Jesús de tantas maneras y a veces repetimos cosas. Pero ¿qué es para vos Jesús? ¿Qué es para tu vida Jesús? Y le pregunta a sus discípulos, ¿qué es para ustedes? Y Pedro entonces se levanta inspirado por el poder del Espíritu Santo y dice, tú eres el Cristo, eres el Dios entre nosotros. Jesús sí fue el Salvador. Salvador quiere decir también sanidad, sano en espíritu, alma y cuerpo. Jesús sana tu vida. Es un sanador, es el Salvador. Pero la realidad es que Jesús es Dios. Y si yo no alcanzo a definirlo en mi vida como ese Dios que está en este tesoro de barro, es complicado poder conocer a Jesús. Porque yo voy a limitar a Jesús. Lo voy a limitar al vaso de barro. Pero hay un tesoro en ese vaso de barro que hace que ese vaso de barro sea iluminado con el conocimiento de Dios. ¿Quién dice que es Jesús para vos? Esto es algo que te lo tienes que definir, hermano. Pues yo puedo decir, es el Salvador. Y muchas veces, hermano, hemos aceptado a Jesús por la fe en nuestro corazón. Pero pasado el tiempo, ponemos al Señor Jesús en un bolsillo, lo ponemos en una lata, lo ponemos en un frasco. Lo ponemos y lo acomodamos a nuestro vaso de barro. Que estamos, pero acá hace una descripción. Si el señor director pone otra vez, perseguidos, dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. El tema, hermano, es que nosotros llevamos, sí, la muerte de Jesús. Quiere decir, Jesús murió en la cruz por las miserias humanas, por ese cuerpo de muerte, quedó clavado allí en la cruz. Pero ahora dice para que se manifieste en nuestro cuerpo la vida. Y la vida hace la transformación en nuestro vaso de barro, que estamos atribulados, pero no estamos, dice, desamparados, pero derribados, pero no destruidos, atribulados, iba diciendo, no, pero mas no angustiados. En apuro, mas no desesperar. Esa es la diferencia de la iluminación en el cuerpo de barro, en el vaso de barro. Somos eso, ese vaso de barro que está atribulado, que está angustiado, que está en apuro, que está perseguido, que está desamparado. Pero ese es la gran diferencia. Cuando el Señor ilumina este vaso de barro, y entonces yo entiendo lo que significa, más no estoy angustiado, más no desesperado, más no perseguido, más no derribado, más no destruido. Significa que está ahora la vida de Jesús en nosotros. El cielo se abrió para nosotros.
Hermano, usted tiene, alguien me dijo acá algo de la piedra angular. Repetimos, pero ni siquiera sabemos qué es eso. El tema, hermano, es ¿qué es para vos, Jesús? ¿Quién me dijo eso? Bien, el tema, hermano, es ¿qué es para vos, Jesús? Eso tú tienes que definir. Eso tienes que definir, hermano. ¿Qué es para mí, Jesús, las 24 horas del día? ¿Qué es para mí, Jesús? Es Dios. Cuando tú comprendes que Él es Dios, hermano, no hay limitación para Dios. Porque Él es Dios. Recién el pastor hablaba. Yo no sé si usted captura todas las cosas, porque a veces estamos distraídos, hermanos, pero tenemos que como nunca capturar la palabra en nuestro corazón. Y el pastor hablaba del cielo, se abre para nosotros, el cielo. Y cuando hablamos del cielo, es desde la eternidad hasta la eternidad. No hay límites. Yo pensaba cómo comprender que hay tribulaciones, que hay falencias, faltas de todo tipo. Pero en Dios, hermano, está la gran diferencia. Pero se te tiene que revelar. Yo puedo estar aquí horas diciéndote, hermano, sí, estás en dificultades, porque es la realidad del ser humano. Tienes este problema y tienes este otro y tienes este otro y tienes este otro. Sí lo tienes. Pero aquí está hablando de la fe. Pero tú crees que cuando defines qué es Jesús para ti, cuando lo defines, Jesús es Dios. Yo soy este vaso de barro, esas cosas ocurren. Pero la realidad es que yo tengo un tesoro dentro mío. Y eso es Jesús Cristo, quiere decir el Dios en mi vida. Es Dios en mi vida. Entonces, hermano, cuando yo hablo que nosotros estamos estableciendo fundamentos para la venida de Cristo Jesús, es que nosotros tenemos que arrebatar, dice, de los valientes, arrebatan el reino de Dios. Tenemos que traer esa manifestación de vida en estos vasos de barro. Se tiene que ver en tu vida, sí, hay tribulación, hay angustia, hay esto, pero se tiene que ver, hermano, la iluminación sobre esa situación. Que esa situación es transformada por el poder de Dios. Es transformada por ese tesoro que está dentro mío. Yo creo en ese accionar de Dios. Yo tengo que ser entendido, hermano. Si hay una operación de demonios que está contra nosotros, contra algunos, si yo digo, lo que pasa es que hay una operación de demonios, tengo que entender que se han confabulado, que hay un principado que está operando en mi familia, en mi casa, tengo que ser entendida. Es el accionar de Dios. Yo puedo estar reprendiendo demonios si no tiene nada que ver con demonios, si no tiene que ver con esa voluntad eterna de Dios. Pero tenga claro, hermano, que Dios escucha su oración. Dios escucha su oración, está en el altar de Dios, lo dice la Biblia. Su oración está en el altar de Dios. Por lo tanto, hay un momento que esa oración se une con el incienso del altar y ocurren cosas en el cielo. Eso es el cielo viniendo a nosotros. Entonces, hermano amado, tenga claro que usted y yo no podemos, usted no se puede permitir seguir jugando al cristianismo, al más o menos, o seguir durmiendo la siesta como hijo de Dios.
Usted tiene que desafiarse a usted mismo y preguntarse, ¿qué es Jesús para mí? En estos días que vienen, vamos a recordar ahora en abril la muerte y resurrección de Jesús. Es un buen momento para que usted reflexione. ¿Qué es Jesús para mí? ¿Es mi amigo? ¿Es a quien yo recurro todos los días en oración? ¿Es mi Salvador? ¿Es mi sanador? ¿Qué es Jesús para mí? Si yo he llegado a la conclusión de que Jesús es mi Dios, entonces, hermano, tiene que verse, tiene que ser iluminado este vaso de barro con la excelencia, con el tesoro que está dentro mío. Ese es Dios. Y Dios es luz. Si vamos al Génesis, vamos a descubrir que Dios es luz. Dice que todo estaba en tinieblas y vino la luz y la luz fue hecha. Dios es luz. Dios ilumina todo tu ser. Dios ilumina ese vaso de barro. Por tanto, es barro, pero va a brillar. Porque hay una manifestación de Dios en tu vida. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay otros textos que ejemplifican lo que estoy hablando, pero vamos a quedar con esa pregunta que el Señor le hace a aquellos discípulos que iban a establecer el fundamento de la iglesia. Dice, sobre el fundamento de los apóstoles. Fíjese qué importancia tenía que el Señor Jesús trabajase con aquellas personas, como usted y como yo. Y le dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Es un profeta? ¿Es alguien iluminado? ¿Es una persona buena? ¿Qué es? Es Dios. Y hermano, quiero decirle, hay un Dios soberano, Señor del cielo y de la tierra, y que está en mí, está en mí, está en mí por la persona de Jesucristo. Está en mí. Por eso, hermano, tiene tanto valor cuando usted declara la sangre de Cristo sobre su vida. La sangre de Cristo sobre su vida. Es tan importante que usted lo declare, porque es un hecho consumado. Es algo que ya está resuelto. Cuando usted declara la sangre de Cristo. Cuando decimos que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Yo quiero decirte, hermano, en esta noche, en este auditorio, aquellos que están viendo Canal Luz, quiero decirte, así es, la Biblia dice que no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros insistimos en pecar? Cuando seguimos con odios, con celos, con envidias, con disensiones, cuando insistimos en el pecado, la Biblia habla de que no hay que murmurar y murmuramos como locos, vivimos murmurando unos contra otros y tomamos posiciones y aquí no pasa nada. No, la Biblia dice que el Señor perdona todos los pecados. Si tú persistes en esa posición, es que la sangre de Cristo no ha operado, no le crees a la obra de Cristo en la cruz. No la has recibido, no has incorporado la obra de Cristo en la cruz. Hermano, para todo cristiano es fundamental la cruz de Cristo. Si tú sigues en esa postura, algo está en problemas. Algo está en problemas. No permites que el Señor perdone tus pecados. Para que yo pueda aceptar el perdón de Jesús, la sangre de Cristo que me limpia, hermano, me limpia de todo pecado.
Entonces yo tengo que asumir la condición, decir realmente yo soy un pecador, no un día, hoy día soy un pecador, tengo pecado, este es mi pecado. El pecado, hermano, tiene nombre y apellido. Es tal cual, miento, defraudo, robo, pecado, yo he hecho esto. Entonces yo voy al Señor y digo, Señor, me arrepiento de esto. Te pido perdón por mi pecado. Ahí lo tenemos a Zaqueo, dice, si en alguno he defraudado, yo sí puedo devolverlo. O sea, arregla las cuentas. Eso quiere decir, yo me arrepiento de verdad. Tú que estás en tu casa o donde estás. Arrepentirse es confesión de pecados. Yo confieso mi pecado. Hay personas que por años, hermano, viven vidas paralelas, vidas en la oscuridad. Y todavía hablan de Jesús. Sí, hablo de Jesús. Pero ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Porque si todavía no he arreglado, si no voy a Jesús y realmente me arrepiento y confieso y me arrepiento de mi pecado, aplico la sangre de Cristo, entonces la iluminación de Dios será en tu vaso de barro. Hay una vida transformada de verdad, de verdad. Y el Señor está demandando en estos tiempos, hermano, que establezcamos fundamentos sólidos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no ocurrirá, como dice la Biblia, de las vírgenes que no llenaron sus lámparas del aceite, vino el Señor Jesús y no pudieron ir a Él. No pudieron, se cerraron las puertas. Dice que el Señor Jesús vendrá y será como en tiempo de Noé. El Dios soberano cerró las puertas de aquel barco y no pudo entrar más nadie. Noé se desgarraba el alma de ver la gente en problemas. Es probable que tú te desgarres el alma de ver gente en problemas, pero tienes que saber que para tu vida y para los que te rodean, solo la sangre de Jesús obra la diferencia. Ponte de pie, hermano, en el nombre de Jesús. Tú tienes que definir en tu vida quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Y lo tienes que vivir cada día, cada día. Yo sé, Jesús es Dios. Bien, vívelo como tal. Vívelo como tal. Él es Dios, es Señor de mi vida. Yo no soy dueño de mi vida. Él es el que dirige mi vida. En el nombre de Jesús. Hermano amado, entiende. En el nombre de Jesús. Préstame atención un segundo, hermano. Es imperativo que apliques la sangre de Cristo en tu vida. Donde quiera te encuentres. Donde quiera te encuentres. No es porque tú hablas de la sangre de Cristo que va a dar resultado en tu vida. Es cuando lo tienes, lo aplicas a tu vida. Yo puedo dar grandes discursos y puedo hablar con muchos sobre esto. Y puedo enseñar a muchos. El tema es qué pasa conmigo. Soy lo suficientemente valiente. Mira, hermano, ya es hora que tú arregles tus cuentas con Dios. Donde quiera te encuentres. ¿Qué más vas a esperar? Hay personas que ya están en el ocaso de su vida y todavía siguen insistiendo en una vida mentirosa. ¿Qué vas a esperar, hermano?
Define hoy qué es Jesús para ti. Pero yo tengo este problema, sí. El tema es que no le conoces. Para traer victoria a ese problema en tu vida, debes conocerlo. Aplica la sangre de Jesús. Tienes que ser entendido en Dios. ¿Es Dios que está moviendo esto? ¿Yo he hecho culpa a los demonios? Tienes que ser entendido, hermano. ¿O es Dios que está permitiendo porque algo está diciéndome, algo está hablándome, algo está advirtiéndome? Hermano, los tiempos se acortan. Este es el día que el Señor preparó para mí. Y yo pido a Dios, aviva el fuego en mi corazón. En el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo. Clama a Dios por ti. En el nombre de Jesús. Yo defino hoy quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en mi vida? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. El Jesús Cristo, Dios en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Hay cristianos que están perseguidos, que están amenazados de muerte, pero cantan al Dios vivo, porque han conocido que Él es Dios. Han conocido que Él es Dios. Y cantan a pesar de las circunstancias. Han entendido que el tesoro en sus vidas, en esos vasos de barro, es Dios entre nosotros.